Es un gozo grande, es un privilegio estar aquí. Nos sentimos en casa. Siempre el ambiente y todo, wow, tan familiar, tan especial, el amor y la presencia de Dios aquí. Y siempre es un gozo, siempre lo recordamos con mucho cariño y pues qué bendición. Ya siempre al estar aquí se respira el amor por las naciones, lo que es el corazón de Dios, y salimos de aquí bien inspirados y bien animados para seguir adelante. Entonces, wow, es una bendición, es un honor estar aquí con ustedes, hermano Marco y Marcos, y gracias a Dios. Pues nada más decirles que bueno es el Señor. Estaba recordando ahora que veíamos el drama, qué excelentes artistas son, wow. Yo de verdad lo he disfrutado muchísimo, lo han hecho muy bien, lo han representado muy bien, y ya tengo ganas de irme, de regresarme para allá. De verdad me emocioné mucho. Entonces, gracias, felicidades. Y simplemente recordando, doy gracias a Dios por este varón que Dios me dio como esposo, como compañero. Ya cumplimos este año, cumplimos 26 años y Dios ha sido bueno con nosotros. De verdad, wow, miramos atrás y decimos, Dios, es tu gracia, es tu favor y estamos aquí por pura gracia. Él nos ha ayudado, Él ha sido bueno y aprendemos cada día, y estando aquí este día aprendemos, y Dios nos inspira aún más para seguir. Doy gracias a Dios por el corazón de mi esposo, de verdad. Él me ha animado, Él me ha impulsado cuando a veces yo he tenido temor. Él me dice, venga, y me anima, me impulsa, y nos animamos mutuamente, y aquí estamos. Pero recordándolo, el drama, y como que me trasladé ahí cuando esto sucedió, y creo que algo que cuando en el año 93 entramos a Marruecos, sí, para tener un entrenamiento y un contacto con la cultura y la gente, que decidimos, que escuchamos de los saharauis y decidimos ir por primera vez al desierto, y estando allí y todo, una experiencia. Yo estaba embarazada con mi hijo Omar de 5 meses, y después del viaje tan largo y todo, las experiencias que habíamos tenido y todo, yo regresamos al hotel, a un hotelito chiquito con Aima como de 1 año y medio, y yo estaba cansadísima, yo estaba muerta, y mi esposo tan contento. O sea, ya estábamos instalados en el hotel, habíamos pasado todo el día con la familia saharaui que nos recibió. Habíamos tomado té y habíamos sonreído mucho porque no hablábamos el hasanía, el idioma de los saharauis, y estábamos allí, y él bajó porque le habíamos dado un ride a un saharaui en el camino. Entonces él bajó al carro y encontró que él había dejado su machete y su costal en nuestro carro, y él bien emocionado entra y me dice, amor, el Señor dejó su machete y su costal en el carro. Entonces, ya tenemos una excusa para regresar con ellos y visitarlos otra vez, caerles de sorpresa, y a lo mejor nos invitan a quedarnos con ellos. Y yo me acuerdo que yo estaba me sentía tan cansada el siguiente día, que yo me puse a llorar porque yo dije, yo no quiero regresar, porque era una frustración no hablar el idioma y nada más sonreír y tomar té, y yo estaba con mis pies hinchados y bien cansada en mi embarazo. Entonces me puse a llorar y yo dije, no sé si tengo ánimo o fuerzas para regresar y luego quedarnos con ellos toda esta semana. Pero él me miró así muy tierno y me dice, está bien, amor, o sea, pero, y dijo una frase, dice, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y wow, esas palabras, esa frase que él me dijo, me bombardearon, y yo dije, es verdad. O sea, reaccioné rápido y dije, es verdad. Si ya estamos aquí, Dios nos trajo, el Espíritu de Dios nos guió, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Es cierto. Yo comencé a orar y a clamar y a decirle, Dios, renuévame las fuerzas, anímame, capacítame, si quiero ir. Entonces, al orar, Dios me animó, y luego ya cuando él subió me dijo, ¿qué decidiste? Y yo le dije, vámonos. Entonces nos levantamos y nos fuimos, y les digo que fue una experiencia bien hermosa, maravillosa. Dios hizo milagros y hizo cosas tan bonitas en ese reencuentro con los saharauis, y nada más les dejo con esto. Yo creo que lo que nos guió a lanzarse, a mi esposo a lanzarse a llevar las Biblias, y a mí estar orando y apoyarle y decirle sí,
fue eso. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y hermanos, quiero decirles felicidades, ustedes están haciendo una labor hermosa al estar aquí clamando y tocando a las naciones y haciendo todo el esfuerzo y wow, Dios, este es nuestro tiempo para tocar a las naciones y que el Señor les bendiga mucho. Gracias. Cada vez que venimos a El Porvenir, sabemos que no venimos a una iglesia más, ni Marcos es uno más. Marcos es totalmente distinto, es quizá el mejor promotor de misiones que conozco. Conozco el corazón, lo he visto compartir y creo que es de lo mejor, pero la iglesia aquí en El Porvenir han hecho cosas que otras no las hacen. Me acuerdo del mes de misiones que tenían, me acuerdo de cuánta gente han enviado, así es que el venir al Porvenir es venir a eso, a sentirnos en casa, venir con amigos y yo sé que son una iglesia especial. Los hermanos Chuy y su esposa que están aquí, ¿por qué están aquí? O sea, después de estar en Israel y ministrando allá, ¿por qué están aquí en El Porvenir, en la gran ciudad del Porvenir? Y yo creo que pudiendo estar en otra ciudad más grande, y los tienen aquí porque este lugar es un lugar especial. Y Dios los ha marcado, Dios ha fijado sus ojos en este lugar y han hecho cosas extraordinarias, han trabajado. Es el corazón de la iglesia por las personas, Marcos, el preguntar por los nombres. Yo sé que es el corazón, el interés porque cada persona que entre aquí pueda conocer al Señor y yo sé que ustedes han sido marcados. Dios les ha fijado sus ojos aquí porque aún hay cosas grandiosas que vienen por hacer y yo sé que necesitan soñar. Sigan soñando, sigan creyendo porque Dios va a hacer cosas aún especiales. Y yo quisiera compartir algo que está en el corazón mío, sé que Dios lo ha puesto, y en el libro de Corintios, segunda de Corintios, Pablo escribe una epístola con el fin de acallar la voz de muchos que lo criticaban o menospreciaban o malinterpretaban su trabajo, cuestionaban sus intereses, sus motivaciones. Entonces Pablo escribe esta carta para hablar a la gente, no solamente a la iglesia de Corintio, pero a aquellos que decían, bueno, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? Muchos me preguntan, ¿por qué te has ido tan lejos? ¿Por qué ir allá y no aquí? ¿Por qué allá si aquí hay tanta necesidad? ¿Por qué ir allá si en tu familia hay necesidad? ¿Y por qué haces lo que haces? Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta y yo quisiera llevarte por el tiempo que pasa de prisa y hay cosas que quiero compartirte, quiero llevarte al clímax de lo que es el mensaje que él quiere transmitir. Y entonces en el capítulo 5, versículo 14, él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, dice una versión. En la versión Reina Valera dice, para que ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces empieza a hablar acerca del privilegio y sobre todo la responsabilidad. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En la versión viviente dice, para que ahora estemos en una relación correcta con Dios. Pero él dice, el amor de Dios me constriñe, me empuja, me lleva. Y yo quiero decirte que es tiempo, necesitamos nuevamente caminar en una revelación nueva del amor de Dios. El apóstol Pablo en muchas ocasiones escribe, y Dios me lleva. Dice que él tuvo visión o era, Dios le advertía lo que iba a pasar cuando fuese a un pueblo. Dice ahí, van a tener tribulación, va a haber una situación difícil, pero dice Pablo, iremos, obedeceremos. Y veo la historia de Pablo y yo me pregunto, ¿cómo fue capaz de hacer o de ir y hacer aquello que hizo? Y sabes, encuentro que lo único que te puede llevar a hacer lo que Pablo hizo o a tomar decisiones arriesgadas es el amor de Dios. ¿Qué nos llevó a nosotros a Marruecos? ¿Qué nos llevó? Pues enfrentar, porque cuando salimos de aquí es verdad que batallamos. Dentro de nuestra iglesia éramos los primeros de un instituto que salíamos, mi esposa y yo, los primeros de la iglesia, aunque el hermano del pastor salió antes, un año antes a España, pero realmente gente de la iglesia. Ya el pastor, el hermano del pastor Tomás Speaker ya era líder, había estado predicando el evangelio en México y ya era, realmente ya era una persona de autoridad y liderazgo. Pero nosotros, cuando salíamos, pues muchos se preguntaban, ¿qué va a pasar? ¿Será correcto? ¿Serán las personas? Me acuerdo que vinieron varios profetas y los primeros que pasaron, pues fueron a Lupita y a mí para saber si realmente eran las personas. Y recuerdo que yo estaba sentado, estaba con mi esposa tomado de la mano, esperando lo que nos dijeran, y realmente no nos sentíamos los capacitados o las personas correctas. Simplemente en nuestro corazón había un deseo fuerte de amar a Dios. Amábamos a Dios, sentíamos que Él nos estaba indicando el que teníamos que salir, y estábamos ahí simplemente con temor, con temblor, sintiéndonos que no éramos las personas. Y yo recuerdo bien las palabras, y veo a unos hombres que salen para sembrar, y estos hombres yo los envío, y ellos llevan una porción que yo les doy de semilla, y donde irán sembrarán y tirarán la semilla. Y unos le preguntan, ¿por qué tiras esa semilla en esas piedras? ¿Por qué en esos pedregales? ¿Por qué tiras esa semilla? Y tú respondes, porque yo tengo una provisión eterna de semilla, y no es importante dónde sembrar la semilla, sino es tiempo de sembrar la semilla. Y sabes, eso le dio paz a nuestros líderes, eso nos dio confianza, y eso ha sido los primeros años de ministerio en el norte de África. Eso ha sido el trabajo, sembrar semilla en corazones, en corazones duros, en una región dura. Pero sabes, el que produce fruto es Cristo. Y Dios a nosotros nos manda a sembrar, y a veces pareciera que esa semilla no va a producir fruto, pareciera que se ha perdido esa semilla, pero nos corresponde a nosotros sembrar, nos corresponde a nosotros simplemente entregar el mensaje, y Dios se encargará. Que necesitamos ser sabios, y sí, pero no sé si entienden lo que trato de expresar. Dios nos llamó, Dios nos escogió, y por amor a Él hemos tomado decisiones, y a través de la historia nuestra, yo a la edad de 8 años, lo he comentado y he contado aquí, a la edad de 8 años, el enemigo había hecho un trabajo excelente en mi familia y en mi vida. Su trabajo de matar, destruir, ¿qué dice? Robar, matar y destruir. Y eso lo había hecho muy bien.
había destruido mi familia, mis padres estaban a punto de divorciarse. A la edad de 7 años y medio me violaron personas que trabajaban en casa. Entonces, si mi mundo ya era gris y triste, se tornó en un mundo negro, sin futuro, sin colorido. Yo hasta el día de hoy duermo 4 o 5 horas diarias. Funciono con esto. No lo recomiendo, yo funciono. Y yo recuerdo que cuando era pequeño, después del abuso, era en las noches, llegar la noche era terror para mí. Era pensar que mi mente iba a dar vueltas, era como volverme loco, era cerrar los ojos, un niño de 8 años, y empezar a tener pensamientos y no controlar los pensamientos, y tenía que abrir los ojos y no dormía. Yo me bañaba 4 veces al día porque me sentía sucio, me rascaba y sangraba, y yo no le encontraba colorido. Pero la Biblia dice que cuando viene Cristo todo cambia. Y yo recuerdo que una tía fue movida por Dios. Dios le dijo: tienes que ir a hablarle a tu sobrino y decirle que yo le amo y que tengo planes para él. Y entonces mi tía me buscó, me atrapó y comenzó a compartirme, y por 4 horas empezó a contarme la historia más asombrosa que el hombre puede escuchar: que Dios nos ama, que Él nos está buscando y que Él puede cambiar nuestra historia y nuestra vida. Y sabes, esas palabras empezaron a penetrar. Y esa noche mi tía regresó a su casa, y esa noche me encerré en mi cuarto y le dije: Dios, si existes, si a alguien le importo, muéstramelo. Y el Dios eterno, el Dios soberano, se dignó en tomar mi vida, en venir, en abrazarme. Y la experiencia yo la traduzco como que eran cubetadas de amor. Dios me inundó con su amor, Dios cambió mi vida, y todo ese sentimiento de suciedad, de soledad, ese sentimiento de no tener valor, yo me sentía el miserable, el peor. Dios cambió mi historia, cambió mi vida. Y sabes, yo por primera vez supe que a alguien le importaba. Mi padre hasta los 8 años no me había abrazado, no me había mostrado, ni siquiera la palabra hijo no la había escuchado por labios de mi padre. Pero supe que Dios me amó. Y el amor de Cristo hasta el día de hoy me empuja y me lleva no solamente a predicar el evangelio, sino quiero cada día vivir la vida plena, al máximo. La vida cristiana es lo mejor que tenemos. Yo no puedo mirar atrás y decir: quizá quiero probar un poco del mundo. No lo concibo. Dios me inundó, Dios me cambió. Y sabes, Dios hizo de mi vida lo que dice el verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y la historia mía cambió. La historia de que Oscar a los 8 años se suicidó, esa era la historia que el Satanás, el enemigo, había escrito para mí. Pero cuando Dios interviene, la historia de uno cambia. Y ahora, 40 años después, 41 años después, puedo mirar atrás y decir: Dios ha sido bueno. Tengo una esposa bella. El Oscar de la obra de teatro está más guapo que el real. Yo no sabía que me iba a casar con esta bella mujer, ni sabía que alguien se iba a poder fijar en mí, pero Dios cegó los ojos de mi esposa. Pero 26 años casado con esta hermosa mujer. Tengo 2 hijos, 30 años predicando el evangelio, 24 años sirviendo fuera de mi nación, y solamente esto Dios lo hace. Pero Pablo dice, y empieza a hablar de que Jesús murió por nosotros. Quizá mi necesidad a la edad de 8 años era la necesidad de amor, y Dios me mostró su amor. Yo supe a la edad de 8 años que Dios existía, que era real, que Él me amaba y que Él tenía el poder para hacer una obra nueva. Yo lo supe. Más adelante, años después, 4 o 5 años después, quizá entendí bien
lo que implica cuánto Dios nos ha amado. Porque nuestro mensaje no es un mensaje social, un mensaje de, bueno, acércate a Jesús. Jesús puede ayudarte en tus necesidades. Acércate a Jesús y puede Él ayudarte a ser bendecido. Que en cierto sentido sí conlleva esto. Cuando viene Cristo, Él hace que tu vida sea una vida nueva. Pero ¿sabes? Lo que me hace entender es que estábamos completamente perdidos. 24 años después de trabajar en el norte de África, de estar en poblados, ciudades, hemos estado viajando. Cuando trabajamos, Dios nos movió a trabajar con el pueblo saharaui. Ni siquiera sabíamos del pueblo saharaui. Cuando hicimos este viaje con lo de las Biblias, pues era estar empezando a ver en qué partes había misioneros y dónde podíamos estar viviendo en Marruecos. En esa fecha, cuando sucedió todo esto, estaba la guerra del Golfo y muchos misioneros anglosajones estaban siendo sacados, unos porque fueron amenazados de muerte. En el norte de África mataron, en la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, mataron a varios misioneros. Entonces muchos fueron amenazados de muerte y tuvieron que salir sin poder llevarse nada de pertenencias, tuvieron que salir. Otros, sus iglesias vieron el peligro y les ordenaron salir sin ellos querer salir. Y entonces muchos de ellos iban con lloro, iban diciendo, ¿quién ahora va a continuar con la labor? El hombre del cual hablaron, del misionero, no llevaba 10 años, llevaba 20 años, hablaba el árabe perfectamente y en 20 años tenía un grupo de 7 personas. Ese era el esfuerzo. En ese momento se decía que necesitabas 10 años de trabajo para alcanzar un musulmán. Necesitabas aprender el idioma, la cultura y entonces empezar a compartirles el mensaje. Y este hombre en 20 años tenía un grupo. Él estaba resistiendo, al final fue sacado por su iglesia, pero él estaba resistiendo y fue cuando yo llegué. Y yo recuerdo que ese día que pasé con él me permitió ir a su iglesia, a una de las primeras reuniones que yo vi dentro del mundo musulmán. Y entonces el misionero me llevó fuera de la ciudad. Todos llegamos por diferentes caminos, con varios minutos de diferencia. Llegamos y la reunión entonces comenzó. Fueron 2 cantos en voz baja, se oró y entonces el misionero compartió un mensaje de 15 minutos, todo en voz baja. Pero sabes, la presencia era gloriosa. No necesitábamos de muchas horas de alabanza. Esos 2 cantos, con ese corazón de gente que estaban arriesgándolo todo por reunirse, porque sabían que tenían que reunirse, porque sabían que hay una bendición al reunirnos como iglesia. Ellos, al arriesgar su vida y al obedecer, Dios respaldaba y era una gloriosa presencia de Dios. Y ahí estuvimos, esa era la reunión. Y fue cuando él al final pues me dijo, esta es la única Biblia que tenemos. Otra cosa que no sé en qué parte de México estuve, el pastor Pavón, no sé si lo escuché contando esta misma historia. Y esa sí estaba totalmente cambiada. Aquí no, aquí estaba muy bien. Pero la verdad es que mi esposa desde el principio fue la que me dijo, tienes que llevar las Biblias. La primera vez que le conté, le dije, ¿sabes qué? Me dijo el misionero que llevara una Biblia. Y mi esposa me dijo, pues tienes que llevar las Biblias. Le digo, ¿no oíste bien? Son 25 años de cárcel. Sí, tienes que llevar las Biblias. Le digo, pues llévalas tú, primero las damas. Llévalas tú y yo oro por ti. Yo le dije, porque no sentía de Dios esto.
El misionero cuando me dijo lo de la Biblia y los de los 25 años, ¿sabes qué le dije? Pues déjame orar, a ver si es de Dios esto. Había 5 razones para orar. Y entonces llegué con mi esposa y me dijo, tienes que llevar las Biblias. Y entonces, como todo esposo pues tenía poco tiempo de casado, yo creí que si no decía nada a mi esposa se le iba a olvidar. Y esto no es posible, las mujeres se acuerdan de todo. Muy ingenuo el varón. Pues yo creí, pues cuando ya tenía la maleta lista me dijo mi esposa, ¿y las Biblias? ¿Cuántas Biblias vas a llevar? Le digo, pues no siento de Dios. Y entonces, como ya supe que era un asunto de temor, porque era temor, entonces me encerré en mi cuarto y fue cuando Dios empezó a dialogar conmigo. ¿Cuántos musulmanes quieres que me conozcan? En tu ministerio. Y esa palabra, pues, mi ministerio, pues, Señor, yo quiero ver multitudes, familias, jóvenes, niños, multitudes, Señor, dame multitudes. Porque es muy fácil estar sentado y decir, Cristo, te doy mi vida. Bueno, esa pedrada fue no. Y yo me quedé callado, busqué 10 Biblias, fueron 10 Biblias las que metí, eran 7 cristianos. Y Dios hizo el milagro. En otra ocasión, íbamos a un pueblo y no sabíamos si íbamos a llegar a esa región. Era una región muy al sureste de Marruecos, y no sabíamos si íbamos a ir. Entonces metimos más de 50 Biblias, unos 30 videos de cassette de la película de Jesús, porque en ese momento ya había otros cristianos, hermanos nuestros, que estaban metiendo Biblias en barcos. Entonces había ya material en Marruecos que se tenía que repartir. Y llegando a uno de estos pueblos nos detiene la policía y entonces iban a revisar el coche. Nos pidieron abrir la maleta y cuando me dijeron que tenían que revisar el coche, le dije a mi esposa, van a revisar el coche. Y entonces pues nos acordamos inmediatamente de la historia del hermano Andrés cuando llevaba Biblias a los países comunistas. Él dice que en una ocasión dice que pidió, Señor, así como le das vista a los ciegos, te pido que le quite la vista a estos hombres para que no vean lo que llevo. Entonces esta misma oración la hicimos, Señor, quítale la vista a estos hombres para que no vean lo que llevamos. Y abrieron la cajuela, tocaron las Biblias, tocaron los videos, no había oculto nada, estaban. Y al final cerraron la cajuela y nos dejaron ir. Nos dijeron, todo está bien, pueden pasar. Porque Dios hace esos milagros. Dios hace. Esto es. Pero la historia de otros compañeros ha sido distinta. Algunos los han metido a la cárcel. En otros países han muerto algunos por testificar su fe. En esa parte solamente Dios sabe por qué a nosotros nos dio la gracia. Quizá no íbamos a tener los pantalones suficientes para aguantar en la cárcel y Dios nos libró. O Dios quiso darnos de su gracia y ayudarnos, pero lo que sí sé es que el amor de Cristo nos empuja. Y el estar en Marruecos, el estar aquí, sé que cada reunión que hacen aquí, lo que impulsa no es que tengamos más gente, sino que esa gente que pueda llegar aquí y conocer a Cristo está cambiando su historia eterna, porque sin Cristo están muertos espiritualmente y están condenados a una realidad de un infierno. Esto es real, casi no se predica, pero esta es una realidad.
al estar caminando en Marruecos y hemos estado en pueblos donde no hay ningún creyente. Ya les dije que Dios nos movió por un joven francés a ir con los saharauis, pero hemos estado en pueblos donde no hay un creyente, donde no hay una iglesia, donde no hay testimonio. Y puedo darte cifras. Marruecos, un país de 24 millones de personas, unos dicen que hay como 5,000 creyentes, otros dicen que Mauritania, un país de 7 millones, donde se habla de 15 creyentes. Y cuando he vuelto, y en estos 24 años de estar fuera y regresar a nuestro país, yo me pregunto, Señor, ¿qué te hizo poner tus ojos en mí? ¿Qué te hizo mirarme a mí? Cuando veo millones que están muriendo sin Cristo en el norte de África, Marruecos, en el pueblo saharaui, Señor, gente que está naciendo, creciendo y muriendo y pasando una eternidad. ¿Por qué ellos no y yo sí? ¿Cómo es que yo te conocí si no había nada bueno en mí? Y lo que encuentro como respuesta es porque decidí amarte, porque decidí mostrar tu gracia, mi gracia sobre ti, porque me plació hacerlo. Pero no basta con que yo diga Dios quiso salvarme. Se queda corto el mensaje si yo dijera es que Dios me quiso salvar. Dios me quiso salvar, pero también Él ha decidido y quiere usar mi vida para que sus propósitos se cumplan. Y sabes, tú y yo estamos aquí porque Dios lo quiso. Y lo mejor que podemos hacer ahora es abrazar de la salvación, aceptar su salvación y entonces vivir la vida, como dice Pablo aquí. El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo me empuja, el amor de Cristo me hace seguir adelante. ¿Por qué vivir la vida cristiana? No solamente en la iglesia, ¿por qué vivirla ya? Por el amor de Dios. Cada mañana me levanto a las 4 de la mañana y mi primer pensamiento es, Dios, gracias. Gracias por darme la vida, gracias por permitirme. Y aquí estoy, Señor. Estoy para amarte a ti y para que alguien más pueda amarte. Yo pueda amar al mundo como tú los amas, Señor. Y cada día encuentro que es una sorpresa, que es una aventura. Ya esté aquí, esté en Marruecos, encuentro que es una aventura. Y si tú vives para cumplir los sueños de Dios, Dios se encargará de ti, de tus necesidades. Dios te dará tu gracia, provisión. Dios te sorprenderá. Estuve, no sé si aquí he contado, pero me invitaron a una ciudad, Tuxpan, Michoacán. Y el pastor me dijo, Oscar, llega a la iglesia, puedes llegar temprano. Siempre hay una hermana que llega antes. Esta hermana llega antes que todo, llega temprano, hace la limpieza, pone café, así es que ella te va a atender. Y llegamos temprano, ¿y cuál fue la novedad? De que la hermana no había llegado. Así es que no hubo café, llegaron, y todos sorprendidos porque la hermanita no había llegado. Llega y entonces nos cuenta la historia. Ella tiene que tomar un autobús para llegar a la iglesia, entonces se levanta muy temprano. Por si no puede tomar el autobús que tomaba normalmente, pues ella podría tomar los 2 autobuses siguientes y llegar temprano. Pero ni uno ni otro pasó. Algo pasó y no había autobuses. Y ella, desesperada, porque no iba a llegar a tiempo. Pero mientras esperaba, empezó a notar a una jovencita que había llegado allí, pero la notó muy, muy, muy nerviosa. Y entonces por fin se atreve y se acerca a la joven y empieza a hablar con ella. Y llega un momento donde la joven se quiebra y empieza a contarle. Y la historia era que la noche anterior, el novio con el que se iba a casar ya tenían todo. Se va con la prima de ella, se huye con la prima de ella.
Y esta mujer en su dolor, pues no aguantaba, fue demasiado. Entonces decidió a la mañana siguiente ir a un puente y tirarse de allí. Y entonces ya venía decidida a tirarse al puente, pero se dio cuenta de que ahí estaba la hermana, en una parada cerca del puente donde ella se iba a tirar. Y la mujer empezó allí. Dice, voy a esperar un poco a que la mujer se vaya para entonces tirarme. Pero Dios detuvo los autobuses. Dios paró los autobuses para que la hermanita pudiera acercarse, predicarle el evangelio y rescatar esa alma. Porque ese es el calibre de nuestro Dios, del amor de Dios. Hace, no sé si 1 año, 2 años, mi esposa le invitaron a predicar en una iglesia en Pachuca, Hidalgo. Y vinieron mujeres de varias iglesias y al final pues el pastor agradece a mi esposa por haber compartido y en eso entro yo a la iglesia y dice, ahí acaba de entrar Oscar Camas, el esposo de Lupita. Y entonces una mujer oye mi nombre y entonces sale disparada hacia donde yo estoy. Y me asusta. ¿Usted es Oscar Camas? Y le digo, pues sí. Dice, la semana pasada estuve en la iglesia de mi hija en el Distrito Federal, es una iglesia grande, y pues al final nos acercamos a un joven que es cristiano y le preguntamos de dónde era, quién era, y pues él dijo, yo soy de Marruecos, era musulmán, ahora soy cristiano, y le decían, ¿por qué estás aquí? Y él dijo, estoy aquí porque vine a conocer el país del hombre que me habló de Cristo, Oscar Camas. Y sabes, yo no sé quién es. Yo no tengo idea. Pero lo más hermoso es de que Dios sí sabe quién es. Y tú estás aquí porque Dios ha fijado sus ojos. Dios ha fijado sus ojos en la iglesia El Porvenir, no sé. Pero esta iglesia hay algo de Dios. Y han sido fieles y yo sé que viene algo mayor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pero hay algo muy especial en esta iglesia que les ha sido encomendado, les ha sido entregado porque Dios ama al mundo. El amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos mueve. ¿Qué me llevó a Marruecos? No fue la valentía, simplemente fue que yo amaba a Dios, le amaba y Él mostró una necesidad mayor y yo le dije, Dios, me acuerdo a la hermana Leola en el instituto ahí en Morelia, hablando acerca del mundo musulmán. Estuvo una semana hablando del mundo musulmán y era comenzar a hablar y yo comenzar a sentir una carga y empezar en las noches a ver rostros de gente. Y esto el primer día, el segundo día, el último día que iba a compartir, ya no aguanté y le dije, hermana, veo rostros en la noche, tengo dolor por esta gente y no sé. Y me dijo, creo que Dios te está llamando. Y fue decirle, Dios, si mi vida te vale para algo, pues aquí estoy. Y la historia es que Dios ha sido fiel. La historia que contamos de testimonios es simplemente, me acuerdo de un musulmán, un amigo mío, habíamos hablado mucho con él. Me dice, vamos a buscar a mi padre y digo, pues vamos y vamos a pasar algunos días en el desierto. Su padre cuidaba camellos. Y dice, vamos a buscar a mi padre. Lo encontramos en una pequeña jaima, su tienda, ahí estaba, y entonces llegamos y le da el aviso a su hijo de que tenía que ir a buscar un camello que no encontraba. Y entonces nos iba a dejar por 3 días ahí en la jaima. Y estuvimos 3 días sin salir, en el desierto mismo. Y tuvimos tiempo para hablar. Y el tercer día, este joven entonces me dice, porque el musulmán no cree que Dios puede
es un Dios cercano. El musulmán cree que Dios es el Dios soberano, el poderoso Dios, pero es un Dios inaccesible, inalcanzable. No hay amor. Imposible que Dios nos ame. Y entonces yo empecé a hablar y al final, al tercer día, este joven me dice, bueno, Oscar, ¿crees que yo puedo pedir algo como una señal donde Dios me puede mostrar que Él me ama, que Él se interesa, que Él está? Digo, sí. Pues quiero que llueva. Y me quedo callado y digo, por bocón, para que se te quite. Quería que lloviera el ingrato en el desierto donde él en su vida había visto llover. Y empezamos a orar. Señor, tú me has traído a mí, me has traído de mi nación a esta nación porque amas a este hombre. Lo amas tanto que hiciste esto. Me trajiste de mi nación, me sacaste de mi nación, me has puesto aquí por amor a este joven. Pues Señor, revélate a él. A las 4 de la mañana nos despierta un sonido y ¿sabes? Estaba lloviendo. Porque Dios ama al perdido. Dale el aplauso fuerte al Señor porque y mi servicio ni la reunión tienen que ver con nosotros, tiene todo que ver con Él. La vida cristiana que llevo tiene que ver con Él. El amor de Cristo me empuja. Él murió por todos. Y una clave que encuentro en este pasaje, una clave dentro de una vida exitosa en Cristo es para que ya no vivas para ti mismo, sino vivas para aquel que murió y resucitó por ti. Porque los sueños de Dios son más grandes que tus sueños. Porque la iglesia, no hablo de la iglesia del porvenir, pero la iglesia se siente tan cómoda como si fuésemos a pasar toda la eternidad en este mundo, cuando la vida aquí es pasajera. Y necesitamos no sentirnos tan cómodos, sino necesitamos entender que hay urgencia en el cielo, urgencia para que tus vecinos le conozcan. Yo antes de irme al norte de África, Dios había puesto ya una pasión por compartir mi fe aquí en México y en mis entornos cercanos, mi familia, los primeros convertidos en mi ministerio, si lo podemos llamar así. Pero yo sin saber, mi tía no me había compartido cómo yo debía orar, ella me compartió y se fue, pero recuerdo ese día que me levanté y Dios había hecho una obra y yo decía, Dios, tú estás aquí, Señor, tú eres real, tu amor. ¿Sabes qué comencé a hacer? Fue comenzar a orar por mis padres. Y no sabía orar, simplemente era un pensamiento, era respirar y decir, ojalá esto que siento, mis padres puedan sentirlo. Fue ese día y el día siguiente, es más, me paraba en el mismo sitio. Yo no sabía que Dios estaba en todo lugar, me paraba en el mismo sitio. Ay, Dios, tú estás aquí. Y era lo que siento yo, que mis padres puedan sentirlo. Y un año pasó, cuando mis padres, esas personas que se odiaban y se iban a separar, Dios cambió su corazón. Y mi padre fue un evangelista, como pocos he conocido. Ahora tiene hasta tataranietos espirituales por gente que le compartió. Y sabes, eso es lo que Dios hace. El amor de Dios me constriñe. El amor de Dios me empuja.
¿Por qué no inclinas tu rostro? Pero sabes, ya no es tiempo de llevar ese dolor que llevas. Muchos están pasando por situaciones, ¿sabes? Y Dios está en esto porque Dios te ama tanto que Él no quiere dejarte como tú estás ahora. Él quiere llevarte a un nivel mayor de fe, de confianza. Yo mencioné, Marcos es uno de los más fuertes promotores de misiones, está en su corazón y sabes, es tiempo de una nueva oleada en la iglesia, de gente que saldrá y de gente que con la misma pasión va a sostener a los que saldrán. Y mi deseo es que el mismo corazón que hay en Marcos se pueda multiplicar en muchos, muchos más. La misma pasión por su presencia, la misma pasión. Y si sientes que Dios te está hablando y te ha hablado, ¿por qué no te pones de pie y le dices, Señor, pon tu amor en mi corazón? No el amor humano, no el amor. Señor, ayúdame a amarte como tú me has amado. Ayúdame a servirte. Señor, ayúdame a vivir la vida cristiana como tú, con la misma intensidad con la que tú me has amado. Señor, refresca mi amor por ti. Señor, aquí está mi corazón. Señor, aquí está cada persona. Señor, esta iglesia, esta preciosa iglesia. Empieza a clamar, levanta tu voz y dile, Señor, aquí estoy. Gracias por mirarme. Gracias por decidirte encontrarme. No es que te hayamos encontrado, sino tú nos encontraste. Nos buscaste, Señor. Pusiste la persona que nos incomodara. Pusiste a alguien que se interesara por nosotros. Señor, pusiste a alguien en este lugar, esta iglesia la pusiste para atraernos a nosotros, Señor. Pues gracias, porque ahora tú me tienes, porque decidiste amarnos, decidiste, Señor, mostrarnos tu amor, oh Dios. Ahora, Dios, quiero responder con la misma intensidad y quiero decirte, mi vida es tuya. Lo que soy, lo que tengo, lo que soy, lo que tengo, lo que sé, todo te lo debo a ti, Señor. Todo es tuyo, Señor. Mi vida es tuya. Mis hijos son tuyos. Mis sueños son tuyos. Mi corazón es tuyo, Señor. Gracias por decidirte amarme. Gracias por decidirte amarme.